Buenos días, feliz y bendecido viernes. Hoy nos bendice nuevamente nuestra amada pastora y predicadora Yadira Barrios, a la que le damos el pase. Pastora, cuando pueda. Hola, buenos días y muchas bendiciones, amados y amadas de Cristo Jesús. Le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Por permitirnos una vez más estar acá y que nos dio pues la gran bendición de hablar su palabra, de poner su palabra. Y como decía la alabanza, me ha enviado. Y la pregunta pues nos las tenemos que hacer nosotros, ¿no? ¿Para qué hemos sido enviados? ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Cuál es nuestra asignación verdaderamente? Porque muchos de nosotros nos pueden quizás preguntar, mira, ¿para qué te llamó el Señor? ¿Cuál es tu asignación? Y muchos no sabemos. Pero si verdaderamente viéramos a Jesús como o tomáramos a Jesús como ejemplo, nos diéramos cuenta el por qué y para qué hemos sido llamados, para qué nos asignaron y qué es lo que tenemos que hacer. Otra de las cosas que también nosotros hacemos es que nos enfocamos solamente en una asignación determinada. Por ejemplo, el evangelista dice, bueno, mi trabajo es solamente predicar el evangelio, pero entonces hay personas atadas, hay personas en cautiverio y lo que menos hacemos es ayudar o liberar en el nombre de Jesús a estas personas. Entonces, eh, vamos a tomar a Jesús como ejemplo. El Jesús que un día, dice las Escrituras, en el libro de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 12 en adelante, cuando Jesús se da cuenta que Juan el Bautista lo habían detenido, estaba preso, dice la Biblia que comienza su ministerio. Es en donde Jesús comienza la palabra del Señor a cumplirse en Jesucristo. Comienza la palabra de Dios a mostrarse o hacerse evidente o carne en Jesús. Y dice la Biblia de que Jesús en el capítulo 4 del libro de Mateo, en el versículo 12, dice las Escrituras, cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Fíjense que después que Jesús se bautiza, Jesús necesita hacer lo que el Padre le mandó hacer. Y comienza el cumplimiento de todas las profecías que estaban escritas de él. Recuerden que en Lucas capítulo 24, del verso 27 en adelante, cuando Jesús habla a los dos que iban camino de Maús, dice la Biblia de que Jesús le comenzó a hablar a ellos de lo que la escritura decía de él, empezando por Moisés y terminando por los profetas. Entonces Jesús comenzó a caminar con el cumplimiento de las escrituras y una de ellas era ir a tierra de Neftalí, a tierra de Zabulón, para que se cumpliera las escrituras, lo que habían dicho los profetas. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán de Galilea, de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Dice la Biblia, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense que ahora viene Jesús después de ser bautizado. Antes no lo había hecho. Antes Jesús no había hablado del arrepentimiento. Pero cuando Juan el Bautista es encarcelado, sabiendo Jesús que quien estaba predicando del arrepentimiento era Juan el Bautista. Entonces viene Jesús y comienza a hablar y comienza a decir, y desde entonces Jesús predicó, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comienza su ministerio, comienza la gente a escuchar una voz diciendo que se tenía que arrepentir. La gente se tenía que arrepentir y la asignación del que tenía Jesús no solamente venía con el evangelio del arrepentimiento, sino que dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 4, en el versículo 14, dice la Biblia
que Jesús salió con el poder del Espíritu Santo del desierto, dice la Biblia, y después va a la ciudad y entra en la sinagoga y dice las escrituras que Jesús toma el rollo de Isaías. En el momento que Jesús toma el rollo de Isaías delante del pueblo, delante de los fariseos, de los maestros, de los escribas que estaban allí en el templo, dicen las escrituras que Jesús comienza a hablar de la asignación. Y la pregunta es, ¿cuál es tu asignación? ¿Para qué Dios te está llamando? Y Jesús viene y habla en el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 18, Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Saben? Para nosotros cumplir con la asignación de Dios, necesitamos tener al Espíritu Santo. Dice la Biblia, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando el Espíritu Santo no es para que usted y yo temblemos y lloremos los domingos. No es para que usted se caiga en las congregaciones mientras haya una atmósfera o una unción. El Espíritu Santo no solamente es para que usted sea consolado, es también para cumplir la asignación. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y dice para, o sea, hay una función, una asignación para dar nuevas a los pobres. Cuando hablamos de dar nuevas a los pobres, nos enseñan las escrituras que es las buenas nuevas de salvación, el evangelio del reino, que tenemos que darle las buenas noticias de que hay un Salvador, aquel que nos va a salvar de la maldición de la ley, aquel que nos va a salvar de la maldición del pecado, aquel que nos va a salvar a nosotros porque estamos en un valle de sombra y de muerte sin Jesús. Pero viene Jesús y dice, yo vengo a dar unas buenas noticias. Yo vengo a dar el evangelio. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido porque tengo una asignación que hacer. Hay una función que tengo que hacer. Y dice la Biblia, y me ha enviado a sanar. O sea, un mandamiento que el Señor le dio a Jesús, que el Padre le entrega a Jesús. Tienes que sanar a los quebrantados de corazón. Muchos nos enfocamos, por ejemplo, en el ministerio de liberación. Vemos a toda la gente endemoniada, queremos desatar a la gente, pero no sanamos ese corazón. Es más, muchos de nosotros practicamos el ministerio de liberación, pero también hacemos que la persona quede más quebrantada. Jesús dijo, tú puedes liberar, pero tienes que también, te ha mandado Dios a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Gente que está en cautiverio, gente que no sabe cómo salir del lodo de la desesperación, del pozo cenagoso, no saben cómo salir. Y usted y yo somos asignados para ayudar a la liberación del pueblo. Queremos enfocarnos en una sola actividad. No, a mí me mandaron a servir, me voy a quedar en servir. Me mandaron como maestro, yo voy a enseñar. Y hay tantos escuchando la palabra, hay tantos escuchando como tú enseñas, que enseñas bien, pero están en cautiverio. Hay tantos que tienen el corazón partido y creemos que solamente estamos para cumplir solamente una función. Y la Biblia nos enseña que si el Espíritu Santo está en ti, tú puedes liberar al cautivo, tú puedes levantar al oprimido, tú puedes hacer que se abran las cárceles, tú puedes en el nombre poderoso de Jesús sanar un corazón quebrantado. Entonces sigue las escrituras diciendo, para darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesucristo tenía esa asignación. Y si nosotros podemos ver que Jesucristo en los 4 evangelios, él cumplió con la asignación que se estaba dando. Él sabía que había mucha gente con el corazón quebrantado, que había mucha gente que tenía que liberar.
Había mucha gente que tenía que sanar. Había personas, según lo que dice la Biblia, por ejemplo, en el libro de Lucas, en el capítulo 19, había un hombre que lo habían catalogado como un ladrón, como un hombre malo. Y la Biblia dice que cuando Jesús va por Jericó, dicen las escrituras, que se consigue con este hombre llamado Zaqueo, que era bajo de estatura. Y dice las escrituras que Zaqueo, usted conoce la historia mejor que yo. La Biblia dice que él se montó en un árbol llamado sicómoro. Y en ese árbol él intentaba ver a Jesús. Y Jesús lo baja de ese lugar y dice, Zaqueo, baja, porque es necesario que yo entre en tu casa. Porque ha venido salvación a tu casa. ¿Saben? Jesús actúa de una manera intencional. Mientras mucha gente estaba oprimiendo a Jesús, mientras mucha gente estaba rodeando a Jesús, Jesús mira a aquel que verdaderamente necesitaba de él. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor que necesita de Jesús? Y nosotros quizás mirando para otro lado. ¿Cuánta gente hay con hambre y necesidad? ¿Cuánta gente hay a nuestro lado que se sienta a nuestro lado con el corazón partido? Que se sienta allí con ganas de recibir una palabra de parte del Señor. Y no la consigue porque es que nosotros creemos que nomás que hemos venido para cumplir una sola tarea. Y dice la Biblia que Jesús invita a Zaqueo. Dice, baja porque me es necesario entrar a tu casa. Porque ha venido salvación a tu casa. ¿Sabes qué, Zaqueo? Va a haber algo, se va a cambiar tu vida, tu manera de pensar, tu manera de vivir. La gente te va a ver diferente. Y dicen las escrituras que cuando entra y come con Zaqueo, la Biblia dice que fue Zaqueo quien se levanta. Y Zaqueo dice, si a alguien he defraudado, si a alguien yo le he quitado algo, yo se lo voy a regresar cuadruplicado. Y lo demás se lo voy a dar a los pobres. Jesús y la gente que estaba allí estaba viendo un cambio radical en Zaqueo. Porque es que cuando Jesús llega a la vida de una persona, algo tiene que pasar. Debe haber un cambio evidente en estas personas. Jesús sabía que Zaqueo necesitaba de él. Jesús sabía que en Juan capítulo 4 la mujer samaritana necesitaba de él. Él sabía que tenía que sanar a los corazones. Es más, en una oportunidad en el libro de Mateo capítulo 26, del verso 6 en adelante, la Biblia nos enseña también que un día Jesús estaba en casa de Simón el leproso y llegó una mujer que era catalogada como una mujer pecadora. La Biblia enseña que esta mujer fue a derramar el perfume de alabastro a los pies de Jesús. Fue a jugar a los pies de Jesús con sus lágrimas y a limpiarlo y a cubrirlo y a secarlo con sus cabellos. Y este hombre que estaba allí, el fariseo, el leproso, me enseña la Biblia que comenzó a pensar mal de Jesús. Y digo, si verdaderamente fuese profeta, supiera quién es la mujer, la condición que tiene y por qué se deja tocar de esa mujer. Y él tuvo que decirle, ¿sabes qué, Simón? Tengo algo que decirte. Yo entré en este lugar y estoy cansado y no me lavaron los pies. Y esta mujer me lavó los pies con sus lágrimas. Mira, no me secaste los pies y esta mujer con sus cabellos me secó. No me diste un beso y esta mujer no deja de besarme los pies. Te voy a hacer una pregunta, Simón. ¿Quién es el agradecido? ¿Es el que se le perdona poco o el que se le perdona mucho? Y él le dijo, Señor, el que se le perdona mucho. Esta mujer está siendo desagradecida por el perdón que se le está otorgando. Jesús comenzó a cumplir todas sus asignaciones. El problema es que nosotros creemos que hemos sido llamados para una sola cosa. Si soy pastora, solamente voy a pastorear, más nada. Y hay gente quebrantada de corazón, hay gente triste alrededor de nosotros. Y nosotros no hacemos lo que hizo Jesús. ¿Para qué y por qué tú has sido llamado? ¿Para qué Dios te ha enviado? ¿Qué es lo que el Señor te ha asignado a ti? El mismo apóstol Pablo en el capítulo 26 del libro de los Hechos, cuando estaba delante del rey Agripa y estaba hablando su asignación y le dijo al rey Agripa, ¿sabe? Yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien,
porque estaba persiguiendo y blasfemando en contra de Jesús de Nazaret. Pero un día como al mediodía, se me apareció una luz más resplandeciente que el de las 12 del mediodía, y era Jesús que estaba allí hablando conmigo y me dio una asignación cuando yo caí. Yo me imagino al apóstol Pablo diciéndole al rey Agripa: ¿sabes qué, rey Agripa? Cuando yo caí al suelo, cuando yo no tenía fuerza, Jesús me dijo: pero levántate, porque para esto he aparecido a ti. Y le da la asignación a Pablo. Y Pablo sabía que no solamente él se podía quedar como maestro o como profeta. Pablo sabía que tenía que sanar corazones. Pablo sabía que tenía que pregonar la palabra. Es más, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, del verso 30 en adelante, a mí me enseña la Escritura que el apóstol Pedro le dijo a Jesús: Señor, todos te estamos buscando. Porque Jesús le había hablado a una multitud. Y toda la multitud y los discípulos estaban buscando a Jesús mientras Jesús se había apartado a orar. Pero viene Jesús y le dice a Pedro: vamos a la aldea vecina, porque para esto he sido enviado, a predicar el evangelio del reino a otros lugares. Jesús sabía que no se podía quedar con los 12 solamente. Jesús sabía que tenía que seguir predicando el evangelio para donde Dios lo había enviado. Y que su asignación, después que el Espíritu Santo lo unge, era para cumplir un trabajo, una asignación. Y esto es lo que estaba haciendo Jesús. Había, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, del verso 10 en adelante, había una mujer que no solamente estaba enferma, una mujer que no solamente estaba siendo azotada por Satanás, sino que su corazón también estaba destruido, su corazón estaba afligido. Una mujer que tenía 18 años siendo encorvada y que nadie en la sinagoga, ninguno de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, ningún maestro de la ley lo había tomado en cuenta. Pero dice la Biblia que Jesús la vio. Pero usted se imagina todo lo que estaba padeciendo esta mujer con 18 años mirando al suelo. Y que Jesús tuvo compasión de esta mujer. ¿Saben? El pueblo de hoy, el pueblo del Señor hoy día, está careciendo de compasión. Está careciendo de misericordia. ¿Cuánta gente no está encorvada a nuestro lado? Y estamos enfocados en tantas cosas. Estamos perdiendo el tiempo cuando no hay tiempo para perderlo. Y Jesús pudo ver a esta mujer y inmediatamente la sanó y dijo: ella está siendo azotada por Satanás. Era un azote, no era una enfermedad dada físicamente o una enfermedad congénita, era un azote. Satanás la tenía azotada, encorvada por 18 años. Y Jesús con esta mujer no solamente practicó la liberación, sino que también la sanidad en ella. Me enseña la Biblia también de una mujer, y usted conoce la historia de la mujer del flujo de sangre. La Biblia dice que esta mujer había estado todo en médico y le iba peor, y eran 12 años padeciendo. ¿Usted sabe cómo era la condición del corazón de esta mujer? Que solamente nos enfocamos en la enfermedad física que tenía. Pero vemos que esta mujer también tenía una enfermedad emocional. Esta mujer estaba triste en la condición en la que ella estaba por 12 años. Y que cuando esta mujer toca el manto del maestro, recordando que esta mujer le dijo: si tan solo toco el manto, porque alguien le habló de Jesús. Y ahí también entramos nosotros, verdaderamente estamos hablando de Jesús. Muchas veces hablamos de nuestro testimonio y no está mal hablar de nuestro testimonio. Pero ¿dónde queda Jesús? La Biblia dice que cuando ella escuchó hablar de Jesús, inmediatamente quiso tocar el manto del maestro. Nosotros necesitamos entender que la palabra nueva de salvación, el centro es Jesucristo. Me ha enviado, dijo Jesús. Tengo una asignación. Yo no vengo solamente a quedarme con 12. Yo no vengo solamente a que Juan se me recueste al pecho, a que Pedro esté conmigo, a que Bartolomé, Natanael,
Judas Iscariote, Judas Tadeo, a que Simón el celote esté conmigo. Yo vengo a cumplir una asignación, y la asignación es traer salvación a la humanidad. Yo no solamente he venido a 12, no solamente he venido a 70, yo tengo una asignación que cumplir. Y es hacer volver el corazón de los hijos al Padre a través de la fe en mí, el cual va a traer salvación. Me ha enviado, dijo Jesús, me ha enviado el Señor a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar al cautivo. Un día Jesús tuvo que montar una barca para ir a un territorio en donde nadie quería ir, para llegar a un lugar en donde nadie quería entrar. La Biblia dice que había un hombre que estaba siendo azotado, el gadareno. La Biblia me enseña que este hombre se golpeaba con las piedras, que este hombre lo ataban con cadenas y él reventaba las cadenas por los demonios que cargaba. Nadie se interesaba en el hombre que vivía en los sepulcros. Pero Jesús pasó una tormenta con sus discípulos para llegar al otro lado y encontrarse Jesús con el gadareno. Y es en donde hay una liberación. Es en donde verdaderamente hay una liberación. Nosotros decimos que liberación, si no se vomita, no hay liberación. A mí me enseña la Biblia que la liberación es un cambio de actitud completo y radical en la persona que es tratada por el Espíritu de Dios. Porque dice la Biblia que este hombre vivía en los sepulcros, pero cuando llegó Jesús, la Biblia dice que este hombre estaba vestido y en su cabal juicio y sentado allí donde estaba Jesús. Y dice las Escrituras de que cuando llega la gente del territorio que estaba allí, en el momento que Jesús expulsa a los demonios, a los cerdos, y los cerdos prefieren morir que estar endemoniados, a mí me enseña la Biblia que la comunidad se acerca donde está Jesús y se asombra, no en ver a Jesús, se asombra en ver en el cambio en este hombre. Y que inmediatamente le dicen a Jesús que se vaya de la región. Pero como Jesús había transformado una vida, había sacado del cautiverio la vida de un hombre, Jesús inmediatamente le establece una asignación a este hombre. Y le dice, tienes que ir primeramente a tu casa, a los tuyos, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Es necesario que este evangelio se extienda. Jesús sabía que este hombre podía caminar por Decápolis y por todas partes predicando, y no solamente predicando con palabras, sino predicando como evidencia de cambio. La gente no solamente iba a escuchar la palabra de este hombre, sino que iba a ver el cambio en este hombre. Tú no eras el que estaba encadenado. Tú no eras el que vivía en los sepulcros. ¿Y qué pasó contigo? Que llegó Jesús de Nazaret. Que Jesús llegó a la vida de este hombre para que fuese transformado. ¿A cuántos de las personas que están a nuestro alrededor nuestra vida ha servido para transformar la vida de otros? Nuestro testimonio ha servido para eso. ¿Cuántos de nosotros que profesamos la fe en Jesús entendemos la asignación? Me ha enviado el Señor a darle vista a los ciegos. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, cuando Jesús estaba predicando del versículo 28 en adelante del capítulo 8, la Biblia dice que Jesús comienza a hablar a los judíos que habían creído y les dijo a los que habían creído, y conocerán la verdad. Porque ustedes quieren ser verdaderamente mi discípulo, tienen que conocer la verdad para que la verdad los haga libres. Y yo me preguntaba por qué Jesús le está diciendo a aquellos que ya habían creído que tenían que conocer la verdad para que la verdad lo hiciera libre.
Y dice la Biblia que inmediatamente ellos comenzaron a discutir con Jesús. Aquellos que habían creído comenzaron a discutir con Jesús y decir, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Sabe? Jesús había venido a liberar. Y no solamente liberar a alguien que estaba siendo poseído o porque tenía un espíritu inmundo solamente. Jesús también venía a liberar a aquellas personas que no tenían el conocimiento pleno de quién era Él. Jesús vino a liberar a aquellas personas que no tenían conocimiento de las Escrituras. Jesús comenzó a hablarles y decirles, ahora van a ser verdaderamente libres. Y ellos comenzaron a discutir con Jesús. El mismo Jesús en Mateo capítulo 11, cuando Juan el Bautista estaba a punto de ser decapitado, dice la Biblia que Juan el Bautista escuchó los hechos de Jesús, lo que Jesús estaba haciendo. ¿Y saben qué es lo que estaba haciendo? La asignación que Dios le entregó. Dice la Biblia que cuando Juan el Bautista manda a uno de los discípulos de él, cuando él estaba en la cárcel, vayan y pregúntenle a Jesús si él es el que debe de venir o tenemos que esperar a otro. Dice las Escrituras que los discípulos de Juan fueron donde estaba Jesús y le dijeron, ¿sabes qué? Juan nos manda a decir esto, si eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro. Pero Jesús en ningún momento le digo, díganle a Juan que yo soy. Díganle a Juan que por qué si dio testimonio de mí, ahora está dudando. En ningún momento, solamente Jesús le habló a sus discípulos, a los discípulos de Juan, y les habló diciéndole, en el capítulo 11 del libro de Mateo, en el versículo 4, le dice, respondiendo Jesús les dijo, y haced saber a Juan las cosas que oí y las que estáis viendo. ¿Sabe? Los discípulos de Juan llegaron en un momento preciso de Jesús. En un momento en donde Jesús estaba cumpliendo su asignación. En un momento en donde Jesús estaba liberando al cautivo, sanando al enfermo, resucitando a los muertos, dándole vista a los ciegos. La Biblia dice en el versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan. Díganle a Juan que los ciegos ven. Díganle que los cojos están caminando, que los leprosos son limpiados, que los sordos están escuchando, que los muertos están resucitando y que a los pobres se es anunciado este evangelio. Díganle a Juan que yo estoy cumpliendo la asignación de mi Padre desde el momento que el Espíritu Santo está sobre mí. Estoy cumpliendo esta asignación. ¿Cuántos sordos, cuántos ciegos? ¿Cuánta gente en cautiverio no está a nuestro alrededor? Y nosotros enfocados en una sola asignación. Y decimos que no tenemos nada que ver con aquel que está cautivo. Porque solamente a mí me toca enseñar. La Biblia dice en Juan capítulo 8, verso 28 en adelante, pues seréis verdaderamente mis discípulos cuando conozcáis la verdad. Y la verdad es la que te va a hacer libre. Entonces, ¿cuál es nuestra asignación? ¿Para qué el Señor nos está llamando? ¿Para qué nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, Él nos llamó. Ya Él nos tenía una asignación. Porque el mismo Señor, está escrito, cuando fue llamado Juan el Bautista, y se le entregó la asignación a Juan el Bautista, desde antes que Juan el Bautista fuese puesto en el vientre de su madre. Ya él tenía una asignación y era ser un profeta que preparara el camino del Señor. Ni siquiera estamos preparando el camino del Señor. ¿A cuántos quebrantados de corazón estamos siendo sanados nosotros en el nombre de Jesús? ¿A cuántos cautivos estamos liberando? ¿Cuánta gente que anda como muerto, como dice la Biblia,
en el libro de Isaías capítulo 59, versos 9 y 10, que andan como muertos, como sin ojos, que andan caminando, tocando las paredes, porque para ellos se les fue, está lejos la salvación. ¿A cuántos de ellos les estamos hablando que Jesús salva y que Jesús vino a resucitarlo y a sacarlo del lugar de muerte donde están espiritualmente? Hay una asignación que tenemos nosotros. Él nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y creemos que no tenemos que ver con aquella gente que está a nuestro alrededor, que está afligida. ¿Cuánta gente no está triste a nuestro alrededor? ¿Cuánta gente que para nosotros es mejor criticar a aquella persona que está en cautiverio que ayudarlo a abrir las puertas de la cárcel? Ayudarlos a salir de ese cautiverio mental donde están. Dice la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, que habían unos amigos. Y que estos amigos, y usted conoce la historia de aquellos amigos que abrieron el techo. Estos amigos sabían que su amigo el paralítico no solamente tenía parálisis física, sino que también tenía una parálisis emocional y una parálisis espiritual. De tal manera que dice la Biblia que cuando Jesús vio la fe de ellos, le perdonó el pecado al paralítico. Este hombre estaba paralizado de su cuerpo porque estaba cometiendo pecado, porque la Biblia dice que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, viendo la fe de unos amigos. ¿Cuántos amigos de nosotros están hundidos en el pecado que usted y yo, en vez de estar criticándolos, ¿por qué no vamos y abrimos el techo por ellos? ¿Cuántos amigos de nosotros nos están esperando que usted y yo caminemos a buscar a Jesús y que consigamos a Jesús y que Jesús pueda ver la fe de nosotros? ¿Cuántos amigos no nos están esperando para eso? Y lo que hacemos es criticar a aquel amigo porque no conoce la verdad, porque no es libre como usted, porque no se porta como nosotros, y criticamos al amigo en vez de ayudarlo a buscar a Jesús. Nosotros no podemos ser obstáculos para que la gente llegue a Jesús. No podemos ser como esa multitud que no quería que Jesús mirara a Zaqueo. No podemos ser como esa multitud que dice la Biblia en Marcos capítulo 10, del verso 46, que está en la historia de Bartimeo, el hijo de Timeo, esa multitud que le decía a Bartimeo que se callara. Necesitamos llevar a los Bartimeos a los pies de Cristo. Necesitamos llevar a esos Bartimeos para que recobren lo que un día perdieron. ¿Cuál es la asignación que tenemos nosotros? Solamente predicar los viernes, pastora. No, tenemos asignaciones. Tenemos una asignación, la misma que tuvo Jesús. Y es sanar a los quebrantados de corazón, darle vista a los ciegos, liberar al cautivo, anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué nosotros hemos sido enviados, amada Iglesia de Cristo? ¿Para qué nosotros hemos sido asignados? Hay una asignación en nuestras vidas. Hay una asignación por el cual Jesús murió y nos entregó a nosotros, dice la Biblia. En 2 Corintios 4:17, cuando dice las Escrituras, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y esto proviene de Dios, dice la Biblia. Esto proviene de Dios, que nos entregó a nosotros, dice las Escrituras, que nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo y nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y que este ministerio de la reconciliación es para reconciliar al mundo con Dios. Y que reconciliar al mundo con Dios no es solamente que yo salga y predique el evangelio. Hay gente que está haciendo, gente que está en cautiverio, que para escuchar el mensaje de salvación necesitamos sacarlo de ese lugar.
Necesitamos nosotros cumplir con esa asignación. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en Juan capítulo 11 delante de la tumba de Lázaro? Una de las primeras preguntas que Jesús le dice a María y a Marta fue: ¿dónde lo colocaron? ¿Saben? Jesús nos pregunta a nosotros: ¿dónde está aquella gente que está muriendo? O aquella gente que ya está muerta espiritualmente. ¿Dónde está aquella gente que está en cautiverio para ir a liberarlo? Y la Biblia dice que cuando Jesús estaba delante de la tumba de Lázaro, lo primero que Jesús hace es que nosotros participemos en la liberación de la resurrección que Jesús iba a hacer. Y dijo: quiten ustedes la piedra. Porque hay cosas que nosotros tenemos que hacer. La Biblia dice que mandó Jesús a quitar la piedra. Y después hizo Jesús el trabajo más fuerte. Y es que Lázaro saliera resucitado. Y aunque Lázaro salió resucitado, sale vivo Lázaro, está atado. Y la Biblia dice que Jesús manda a que la gente lo desate. Hay trabajos asignados en nuestras vidas. ¿Para qué murió Jesús? Usted puede hacer esa pregunta. ¿Para qué murió Jesús? ¿Y cuál es la asignación que te entregó a ti? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Si se acerca o se asemeja a lo que Jesús hizo. Jesús dijo: ejemplo les he dado. En Juan capítulo 13. Lo que yo hice también hacedlo vosotros. Yo les he dejado ejemplo. Hay una asignación que ustedes tienen que cumplir. No se enfoquen solamente, gente que se enfoca solamente en la liberación y cree que todo el mundo está endemoniado. Hay gente que tiene el corazón destruido y destrozado por personas como nosotros, por pensar como nosotros pensamos. Necesitamos tener la mente de Cristo y pensar como Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo se enfocaba mucho en imitar a Jesús. Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Porque él sabía que había una asignación que tenía que cumplir. Un día el apóstol Pablo lo golpearon y lo sacaron como muerto, dice la Biblia, de la ciudad de Jerusalén. Y dice la Biblia que la iglesia oraba, pero el apóstol Pablo se levantó para ir a predicar el evangelio otra vez, porque para eso había sido enviado, para predicar el evangelio, para liberar al cautivo. Dice la Biblia que un día en Marcos capítulo 7, versículo 24, Jesús llega a la tierra de Tiro y de Sidón, y dice la Biblia que Jesús no quería que nadie supiese que él estaba allí, pero una mujer se dio cuenta, una mujer que tenía necesidad. Una mujer que su hija estaba siendo gravemente atormentada por demonios y que necesitaba una palabra de liberación para su hija. Y que sabía cuál era la fuente que tenía que buscar, y era Jesús. Y dice las escrituras que los discípulos, al ver a esta mujer, que era una extranjera, le dijo a Jesús: despídela porque está dando voces tras nosotros. Muchos de nosotros no queremos escuchar el clamor de la gente. Decimos que seguimos a Jesús, pero no queremos escuchar el clamor, la necesidad de las personas. Esta mujer tenía una necesidad, esta mujer estaba clamando, estaba pidiendo socorro. Y aún Jesús le dice: tienes que esperar. En el Evangelio de Marcos capítulo 7, del verso 24 en adelante, Jesús le dijo: tienes que esperar que se sacien los hijos, porque no está bien que yo le dé el pan de los hijos a los perros. Y en el versículo 28, Jesús le dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y en el versículo 29, Jesús le dice: mujer, por esta palabra, ve que tu hija es libre. Esta mujer inmediatamente se da cuenta que tiene que seguir clamándole a Jesús. Esta mujer se da cuenta que es con Jesús que iba a recibir la liberación de su hija, porque fue la asignación que Dios le había entregado a Jesús. Por eso es que la alabanza dice: me ha enviado a sanar al quebrantado, a poner al oprimido en libertad, predicarle libertad a los cautivos.
y anunciar el año agradable del Señor. Que Cristo viene pronto. ¿Cuánta gente se sienta a tu alrededor y está en cautiverio? Y está enfermo. Y nosotros solamente pensando en nosotros. Pobre de mí, ay de mí. Y hay tanta gente a nuestro alrededor viviendo en una prisión espiritual. Tanta gente que se siente morir. Tanta gente en depresión. Esperando que tú y yo entendamos para qué y por qué hemos sido llamados. No hemos sido ni para entretener, ni para formar show, ni andar en tarima, ni en luces, ni en eventos. Hemos sido llamados para liberar al cautivo, para darle vista a los ciegos. Hemos sido llamados para sanar y vendar al quebrantado de corazón. Hemos sido llamados para anunciar el evangelio del reino. ¿Para qué hemos sido llamados nosotros? ¿Cuál es tu asignación? Y si no la estás cumpliendo, vamos a levantarnos, Señor, ayúdame. Ayúdame a cumplir. ¿Saben? Me llama la atención porque cuando Jesús, en Lucas capítulo 4, en el versículo 18, cuando está hablando de su asignación, Jesús dice, bienaventurados son ustedes, porque se está cumpliendo delante de ustedes esta profecía. Dios le había mostrado a un profeta que el Espíritu del Señor iba a estar sobre alguien. Dios le había mostrado a un profeta que en quien iba a estar el Espíritu Santo y permanecer. Este tenía una asignación especial. Y que esa asignación, en el momento que Jesús se despide de los discípulos para irse y dejarle al otro consolador, dejó la asignación. Ahora le toca a ustedes. Pablo pudo entender ese llamado. Ahora le toca a ustedes liberar a quien está cautivo. Le toca a ustedes sanar al quebrantado de corazón. ¿Saben? Una de las cosas que yo le decía al Señor, comenzando mi ministerio pastoral, ¿por qué yo tengo que sanar heridas que yo no causé? ¿Por qué yo tengo que liberar a quien yo no metí preso? Y era algo que no entendía. ¿Por qué? Porque no entendía mi asignación. Y cuando Dios me envió a pastorear, yo me doy cuenta que esas ovejas estaban heridas. Y yo voy a Dios y digo, es que están heridas, pero yo no causé esa herida. Yo pensaba que parte de mi asignación era, si yo hería a una persona, entonces esas eran las heridas que yo iba a sanar. Pero a mí me enseña la Biblia que Jesús no hirió a nadie. Y Jesús vino a sanar esas heridas que otras personas la causaron. Y aunque parezca descabellado, usted y yo también hemos sido llamados a sanar esas heridas que usted no hizo. Y que cuando somos nosotros los provocadores de esas heridas, más rápido tenemos que levantarnos para sanar. Y es cuando yo entendí la asignación. Y le dije, Señor, ayúdame a sanar aquellas heridas que yo no provoqué. Ayúdame a levantar, a abrir las prisiones de las cárceles, del cautiverio. Ayúdame a cumplir con la asignación. Fácil no es. No es fácil cumplir con el llamado. Pero la Biblia dice que el quien persevere hasta el fin. Si verdaderamente nosotros entendiéramos que debemos cumplir con la asignación que Jesús nos encomendó, que debemos entender el por qué y para qué hemos sido llamados. Juan el Bautista lo entendió. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, de él era que yo les hablaba.
el que viene después de mí, que es primero que yo. Este lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. De él era que yo estaba dando testimonio. Pero un día Juan el Bautista, estando en cautiverio, estando en prisión, le mandó a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tengo que esperar a otro? Y Jesús solamente le mandó a decir, dígale a Juan esto, que los ciegos están viendo. Dígale que al pobre se le está predicando el evangelio. Dígale a Juan que los paralíticos están siendo levantados, que los muertos están siendo resucitados. En otras palabras, Jesús le dijo a sus discípulos, a los discípulos de Juan, díganle que estoy cumpliendo con la asignación. Porque Juan dijo, aquel que me envió me dijo, a quien yo vea venir al Espíritu Santo y no solamente venir sobre él, sino permanecer, este es. Y Jesús lo que le estaba recordando a Juan con los hechos, le estaba recordando la palabra que Dios le había dicho. Sanar a los enfermos de corazón, liberar al cautivo. ¿Para qué nos está llamando el Señor? ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Cuál es tu asignación? Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida como lo fue para la mía. Que recuerde que Cristo te ama y tu pastora también. Bendición.